Bueno, la clase de hoy prácticamente es para repasar todo el contenido del tercer bloque, todo sobre álgebra matricial, ¿sí? Cuando hablamos de álgebra matricial, tenemos que conocer ciertos criterios, ciertas formas en las que se encuentra la matemática también. En este caso estamos hablando sobre las matrices. ¿Qué es una matriz? Prácticamente una matriz es un conjunto de datos ordenados que tienen una posición definida. Habíamos hablado que una matriz está conformada por un número de filas y un número de columnas. Entonces, ¿para qué nos pueden servir las matrices? En los contenidos que se les han enviado, dice que las matrices pueden servir para una gran infinidad de aplicaciones. Entre estas aplicaciones están las de prácticamente datos para una computadora, una base de datos en una computadora. Está también una aplicación en la economía, esta aplicación en medicina y una gran infinidad de datos donde se pueden aplicar estas matrices. Otras de las formas que se puede aplicar esto es para poder resolver sistemas de ecuaciones que tengan, por ejemplo, dos ecuaciones con dos incógnitas, tres ecuaciones con tres incógnitas, cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas y así sucesivamente. También nos ayudan a poder averiguar si las soluciones existe una sola solución para cada una de las variables o tiene infinitas soluciones o no tiene soluciones. Eso es lo que nosotros hemos visto a lo largo de este bloque. Otra cosa que hemos visto, cómo transformar el sistema de ecuaciones a un sistema matricial, como lo vamos a ver ahorita. Prácticamente vamos a suponer que tenemos un sistema de ecuaciones de esta forma. 3x menos 2y más 6z igual a 15. X más 3y menos z igual a 10 y 2x menos 6y más 6z igual a 25. Cuando nosotros tenemos sistemas de ecuaciones de esta forma, nosotros podemos introducir estas formas y transformarlas en una matriz. Ahora, ¿cómo nos quedaría una matriz partiendo de este sistema de ecuaciones? Prácticamente nuestra matriz nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a colocar prácticamente cada valor de cada una de las variables en una posición determinada dentro de nuestra matriz. Y en este caso vamos a señalar que esta va a ser una columna de X, una columna de Y, una columna de Z y la columna de las constantes. ¿Cómo nos quedaría entonces la matriz? Nos quedaría de la siguiente forma. ¿Cuál es el valor de la X? 3. ¿Por qué lo coloco acá? Porque es la primera ecuación con la columna de X. Y en este caso, la columna de X es la primera columna. El siguiente valor va en Y menos 2Y. Y recuerden que si el signo es negativo, también el signo va a pasar con la Y. Tenemos 6 en Z igual a 15. La segunda fila o el segundo renglón sería la siguiente ecuación, donde aquí tenemos X. Si esta X no tiene coeficiente, entonces es 1. El siguiente es 3, que está en la columna de las Y. Colocamos el 3,
menos z sería igual a menos 1 y esto es igual a 10. El último renglón o la última fila sería 2 menos 6, 6 y 25. Y de esa manera nosotros vamos a convertir nuestro sistema de ecuaciones en un sistema matricial. Ahora, a ver, Ashley, ¿cuáles son los métodos que nosotros podemos utilizar para poder resolver este sistema de ecuaciones? Ay, profe, en serio, Menciona uno de ellos. Métodos. Ay, no, profe. Revisa en tu cuaderno, regresa en tu cuaderno y mira cómo se llaman. Método de Gauss ahí, no. De Gauss. El método de Gauss es el método donde nosotros teníamos que dejar una matriz escalonada con unos no, entonces eso no me con gusta. ceros. ¿Cuáles son los métodos escalonados? ¿O cuál es la matriz escalonada? Era cuando nosotros dejábamos variables y dejábamos un escalonado con ceros y un escalonado con unos. ¿Sí? Este era el método escalonado o el método de Gauss. Recordemos que el escalonado no puede ser solamente ceros aquí abajo, sino los ceros pueden quedar aquí abajo, pueden quedar en este otro lado, en esta otra esquina o en esta otra. Lo que nosotros buscamos con este método es una diagonal en unos, que en la parte de arriba tenga datos y en la parte de abajo tenga ceros. Ese es el método de Gauss. Hay otro método que es similar a este, que se llama Gauss-Jordan. El principio es el mismo, solamente que el método, le voy a colocar acá, este es Gauss, y el que le voy a colocar acá abajo es el Gauss-Jordan. El método de Gauss-Jordan busca dejar la diagonal de unos, pero toda la matriz con ceros. A, B, C. ¿Qué diferencia tiene el método de Gauss y el método de Gauss-Jordan? Que el de Gauss solo está dejando un escalonado, ya sea arriba o abajo, derecha o izquierda. Mientras que el método de Gauss-Jordan es un escalonado doble. Ceros abajo y ceros arriba. Y la diagonal de unos. El principio es el mismo de Gauss. Y falta uno de los métodos. Ese otro método que nos hace falta acá es el método de Cramer. El método de Cramer era el que nosotros realizábamos por medio de la determinante. ¿Cómo nos quedaba el método de Cramer? El método de Cramer es cuando decíamos que la variable X era igual a la determinante de X dividido la determinante de una matriz A. Y esto también lo resolvimos. Entonces, esos son los métodos que nosotros utilizamos para resolver sistemas de ecuaciones, ya sea de 3, de 4, de 5, de 6 o de infinitas ecuaciones con infinitas incógnitas. Entonces, esto prácticamente es solo un repaso de cuáles son los métodos. ¿Qué otra cosa nosotros vimos con matrices? Aparte de las aplicaciones, aparte de cómo resolver sistemas de ecuaciones, también pudimos ver sumas
Y también pudimos ver productos. Bueno, sumas y restas y productos. ¿Qué productos pudimos ver nosotros en este bloque? Prácticamente vimos productos entre un escalar y una matriz. ¿Cómo nos quedaba? El resultado nos quedaba una matriz también. Ahora, ¿qué era lo que sucedía? Voy a borrar acá para poder resolver para poder dar ejemplos de todo lo que nosotros vimos durante este bloque. Entonces, si nosotros teníamos dos matrices, por ejemplo, 3, 0, 1, 2, 5 y menos 3, que esta era una matriz A, y teníamos una matriz B que fuera 6, menos 3, 1, 0, 4 y menos 2. Para poder sumar estas matrices o realizar operaciones entre ellas, nosotros teníamos que ver las características de cada matriz. Para poder sumar y restar, estas matrices tenían que tener o tienen que tener el mismo orden. ¿A qué me refiero con el mismo orden? Me estoy refiriendo que el tamaño o que la matriz sean equivalentes. Entonces, a ver, Ashley, ¿cuál es el orden o el tamaño de esta matriz? Cuando hablo del tamaño o del orden, estoy diciendo cuántas filas por cuántas columnas. Esta primera matriz, ¿de cuánto es? Dos filas por 3 columnas. Es de 2 por 3. Byron, buenos días. A ver, Byron, esta otra matriz, ¿de qué orden es o qué forma tiene? La matriz B. De 2 por 3, profe. De 2 por 3 también. De 2 por 3. Entonces, estas matrices, como tienen el mismo orden o la misma forma de 2 por 3, estas matrices sí se pueden sumar o restar. Ahora, ¿cómo nos quedaría? Si yo dijera A más B. Prácticamente la posición es la que influye acá. Entonces, esta posición que es A1,1 se suma o se resta con la posición A1,1 de B, que en este caso sería B1,1. Entonces nos quedaría, como es suma, 3 más 6. 3 más 6. La siguiente nos quedaría como 0 más menos 3. 0 más menos 3. Y la última me quedaría 1 más 1. Y así sucesivamente nosotros vamos realizando la suma para poder dar una respuesta. La siguiente sería 2 más 0, 5 más 4 y menos 3 más menos 2. Ahora, ¿por qué dejo entre paréntesis ciertos números? Byron, ¿por qué dejo entre paréntesis ciertos números? Porque va a haber una multiplicación con el número que está afuera, profe. No, no va a haber una multiplicación. Porque el número es negativo. Y para no confundirnos con los signos, es que yo dejo ciertos números entre paréntesis. En este caso, negativos, para poder identificar cuál va a ser el signo que van a tener. Entonces, A más B
es igual. 3 más 6, 9. Más por menos, daría menos. 0 menos 3, menos 3. 1 más 1, 2, son 2. 2 más 0, son 2, 2. 5 más 4, son 9. Y más por menos, da menos. menos, Menos 3, menos 2, menos 5. menos 5. Signos iguales se suman. Y esta sería la respuesta de la suma de estas dos matrices. La diferencia o la resta de estas matrices es similar. El procedimiento es similar. ¿Qué es lo que cambia? El signo. En lugar de sumarse, se resta. ¿Qué hubiera pasado si yo en lugar de sumar hubiera restado? Si yo hubiera restado, voy a cambiar acá. Si yo hubiera restado, todos los signos cambian a resta. ¿Sí? Por lo tanto, el resultado también cambiaría porque ya no es una suma, sino sería una diferencia. ¿Cómo quedaría? 3 menos 6, signos contrarios se restan y se coloca el signo del mayor. ¿Quién es más grande? El 6. Por lo tanto es menos. 6 menos 3, 3. Vamos con el siguiente. Menos por menos da más. 0 más 3 es 3. Por eso es que yo dejo los números negativos entre paréntesis, para poder ver qué signo va a quedar. Porque si yo no dejara esto entre paréntesis, no voy a poder realizar la ley de signos que se está realizando acá y voy a dar un dato erróneo. 1 menos 1 es 0. 2 menos 0 es 2. 5 menos 4 es 1. Y otra vez, ley de signos. Menos por menos da más. Menos 3 más 2. Signos contrarios se restan, se coloca el signo del mayor. Menos 3 menos 2, 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una respuesta o un resultado totalmente diferente a la suma de matrices. Entonces, haciendo el repaso, para poder sumar o restar las matrices tienen que ser equivalentes, o sea, que tienen que tener la misma forma o el mismo orden. En este caso, 2 por 3 y esta también 2 por 3. ¿Alguna duda sobre esto hasta el momento? De eso, ¿no, profe? Esto no. Entonces, vamos a ver cómo quedaría un producto entonces. Vamos a borrar la matriz B. Bueno, dejemos la matriz A. Si yo quisiera multiplicar una matriz por un escalar, ¿cómo me quedaría? Entonces, que yo dijera que necesito saber cuánto es 4A. Para poder saber cuánto es 4A, yo tengo que multiplicar este 4, que es el escalar, por la matriz A. Y me quedaría de la siguiente forma. 4 por 3. O sea, voy a multiplicar el escalar por cada uno de los datos de la matriz. 4 por 0.
4 por 1. 4 por 2. 4 por 5 y 4 por menos 3. Y de esta manera nosotros hacemos el producto de un escalar por una matriz. Por lo tanto, nos quedaría que 4A es igual a 4 por 3, 12. 4 por 0, 0. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 5, 20. Y 4 por menos 3, más por menos, da menos. 4 por 3, 12. Y de esta manera nos quedaría la respuesta de un escalar por una matriz. ¿Alguna duda sobre este procedimiento también? No, profe. No, profe. Ya que tenemos esto, también podemos multiplicar una matriz por una matriz. Ahora, ¿cómo nos quedaría el producto de matrices? El producto de matrices difiere un poco a la suma y la resta. Ahora, ¿a qué me refiero con difiere? Porque el orden de las matrices no es el mismo. Para poder multiplicar estas matrices, tengo que tener una matriz diferente, como por ejemplo, que tenga B y que esta B tenga 2, menos 1, 3, 4, menos 2, 5, menos 6, 4 y 0. Ahora, ¿cuál es el orden de esta matriz? ¿3 por 3, profe? Es de 3 por 3. Esta habíamos dicho que es de 2 por 3 y esta de 3 por 3. Ahora, para poder multiplicar las matrices tengo que ver cierta característica o cierta condición que la voy a escribir ahorita. Si yo quiero realizar A por B, tengo que verificar primero el orden o la forma. A es de 2 por 3 y B es de 3 por 3. Ahora, ¿cuál es la condición? A ver si se recuerdan. Byron, ¿cuál es la condición? Que los de ingresos se multiplican, ¿no, profe? Y los de los que van como que en los exteriores también, ¿no, profe? No sé si es así. No se multiplican, solo se comparan. Que la cantidad de columnas de la primera matriz tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz. Y la respuesta, si son iguales, si estos dos son iguales, la respuesta me va a dar una matriz de 2 por 3. 2 por 3. De 2 por 3. Otra vez. Para poder realizar el producto entre matrices, la condición es que la cantidad de columnas de la primera matriz tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz. Y la respuesta es prácticamente la cantidad de filas de la primera matriz por la cantidad de columnas de la segunda. Entonces, si los internos son iguales, la respuesta será los externos. La forma, pues. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta matriz? La matriz resultante nos quedaría de la siguiente manera.
tengo entonces que A por B sería igual a la cantidad de la primera fila, cada cantidad de la primera fila por cada cantidad de la primera columna. Entonces sería 3 por 2 más 0 por 4, 0 por 4, más 1 por menos 6. 1 por menos 6. Y ese sería el primero. El siguiente dato sería la primera fila, pero con la segunda columna. 3 por menos 1 más 0 por menos 2 más 1 por 4. 1 por 4. Y esa sería la siguiente cantidad. La siguiente, que recordemos que tiene 3 columnas, esta sería la primera, la segunda. La tercera columna sería otra vez la primera fila, pero con la tercera columna. Vamos a colocar directamente las respuestas de esto. Y por eso es que nosotros necesitamos tener calculadora a la mano. Que sería 3 por 2 más 0 por 4 más 1 por menos 6. Y el primer valor sería 0. El segundo valor sería 3 por menos 1 más 0 por menos 2 más 1 por menos 6. Y el siguiente valor sería Menos 9. menos 9. Siguiente sería 3 por 3 más 0 por 5 más 1 por 0. Y el siguiente valor es 9. Vamos con la segunda fila de la respuesta. La siguiente sería la segunda fila por la primera columna. La siguiente casilla, segunda fila por segunda columna y así sucesivamente. ¿Cómo nos quedaría? 2 por 2 más 5 por 4 más menos 3 por menos 6. Nos da que son 42. 42. La siguiente, ¿cómo nos quedaría? 2 por menos 1 más 5 por menos 2 más menos 3 por 4. Y nos da menos 24. Y la última, otra vez, la segunda fila con la tercera columna. 2 por 3 más 5 por 5 más menos 3 por 0. Que es 31. Y esta sería prácticamente la respuesta de este producto matricial. Voy a colocar acá A por B solo para demostrarles. Esta era de 2 por 3 y esta de 3 por 3. Sabíamos que estos tienen que ser iguales para poderlas realizar y la respuesta tenía que ser de 2 por 3. ¿Qué orden nos queda esta matriz de 2 filas por 3 columnas? Al igual que nos queda de esta parte. Y de esta manera nosotros vamos a estar realizando
el producto de matrices. Ahora, ¿para qué nos sirve tanto la suma como el producto de matrices? Prácticamente para ver problemas de aplicación como los que vimos la semana pasada. Determinar cantidad de diferentes objetos con diferentes precios en diferentes lugares, ¿sí? O para poder ver el total de producción de una empresa o en una fábrica. Entonces, ¿tiene diferentes aplicaciones? Tiene diferentes aplicaciones. Y de esta manera es como nosotros vamos a estar aplicando las matrices en la vida diaria. Entonces, prácticamente este es un repaso de lo que vimos en el segundo bloque. Entonces, la siguiente clase, ¿qué es lo que vamos a hacer? La siguiente clase es el mañana, a las 10:30. Entonces, de hoy a mañana quiero que hagan algo. Yo sé que todas las guías de estudio, todas las hojas de trabajo, como ustedes la quieran llamar, tienen cierta teoría. Entonces, ustedes van a realizar para mañana un cuestionario las preguntas que a ustedes les salgan, pero que no sean menos de 25 preguntas. Ahora, ¿para qué? Para que ustedes estudien la teoría de lo que es álgebra matricial. Y entre toda esta teoría, yo sé que a ustedes les van a surgir dudas, las cuales vamos a resolver mañana a las 10:30. Y así ustedes están preparados para el examen que es la otra semana. ¿Alguna duda sobre esto? Ashley, Byron, ¿qué tal, Juan No, Marcos? profe. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Alguna duda sobre lo que vamos a realizar ahora entonces? No, profe. No, profe. Bueno, No, y profe. otra cosa. Hay varios que no me han mandado tareas. Entonces, por favor, mándenme las tareas porque si no me mandan las tareas, no les voy a poder colocar punteo en este bloque. Y si no les aparece un punteo, ustedes prácticamente van a perder este curso en este bloque prácticamente. Entonces, por favor, mándenme las tareas que tengan pendientes. Yo no sé si ya los llamaron de parte de la dirección o de parte de secretaría diciendo qué tareas tienen pendientes. De todas formas, tienen esta semana para mandarme las tareas pendientes para que yo les pueda asignar un punteo en los cuadros. Si ya no tenemos ninguna otra duda, podemos dejar la clase hasta ahí y nos vemos mañana a las 10:30. ¿Estamos? Sí, Hola, profe. profe. Vaya pues chicos, que Dios los bendiga y pilas en los demás cursos. Gracias, profe, igualmente. Bueno, Gracias, profe. Feliz Hola, día. profe. gracias igualmente.